Muchas gracias. Está acá el doctor Rodolfo Neira y no ha venido solo en esta jornada, sino que con su novia, Nicole. Bienvenida en esta dupla. Es una dupla. Por favor, ven, Nicole, adelante. Hola, bienvenida. Nicole. Un abrazo para Rodolfo, un abrazo para Nicole. En esta pareja que es una pareja natural, natural al 100%, la famosa Nicole, ¿verdad? ¿Viste? Bienvenida. Donde se mezcla la medicina, ¿verdad? La comida y el amor. ¡Ah, qué romántico! No, de la broma. La alquimia de la cocina, tal cual. Sí. La alquimia de la cocina, claro. Hoy vamos a hablar de un temazo porque se trata del dolor y cómo convivimos diariamente con el dolor, ¿verdad? Sí. Y específicamente el dolor crónico, porque la semana pasada se acuerda que hablamos de la fibromialgia. Sí. Pero dejábamos muchas patologías fuera que conviven con la misma circunstancia, el dolor crónico. Entonces acá tenemos un monito donde tenemos dolor crónico y hay varios tipos de dolor crónico y todos aquellos se pueden ver beneficiados de estrategias no solamente farmacológicas, sino que acá tenemos un grupo de estrategias que uno puede incorporar para que todas estas patologías que vemos acá logren disminuir su sintomatología. Doctor, yo creo que mucha gente hoy día nos va a hacer preguntas muy interesantes. Vamos a poner el bebé. Exactamente. Y además está Nicole, que es la pareja de Rodolfo. Y nosotros siempre hablamos de ti, Nicole, como estás en el inconsciente de nuestro programa, porque sí. Rodolfo siempre te cita. Entonces dice, bueno, es la alimentación que es tan relevante, tan importante. Entonces hoy día tú además vas a hacer dos preparaciones clave para entender también cómo los alimentos pueden ayudar a manejar el dolor. Así es. Y pueden ayudar más de lo que nos imaginamos. Entonces eso es importante que la gente vaya entendiendo que las herramientas que disponen en su día a día son muy, muy potentes al momento de manejar el dolor. ¿Estamos acostumbrados a vivir con dolor, doctor? Sí, es como las personas en el consciente lo perciben como el costo de la ciencia. Como que el costo que tenemos que pagar por estar expuesto en un formato de vida que nos lleva al estrés. Y el estrés, hemos hablado varias veces que el estrés es como el ambiente propicio para que exista inflamación en el cuerpo. Y la inflamación, por supuesto, genera el ambiente para que el dolor crónico aparezca. Doc, pero ¿cuánto hablamos de dolor crónico? ¿Cuándo un dolor se transforma en dolor crónico? Dolor crónico son algunas patologías que tienen que ver que después de yo recibir un dolor agudo, empiezo a generar amplificación cerebral, en el caso del dolor central, donde amplifico las redes neurales del dolor, donde ya no tengo el estímulo externo, ¿cierto? Que tengo inflamación de un dedo, de una articulación, no tengo nada quemado, no hay inflamación local, sin embargo el cerebro funciona como dolor, modo dolor. Porque siempre hay que saber que el dolor siempre es central. ¿A qué le llamas que el dolor es central? En el cerebro. En el cerebro están las redes neurales que te dicen tengo dolor. Perfecto. Ahora, este dolor puede provenir de la parte externa, como una artrosis, donde hay una degeneración articular. ¿Ya? ¿Cierto? O la artritis, donde hay inflamación, infiltrado inflamatorio en una articulación. Sí. O como en el cáncer, donde me está efectivamente generando inflamación local. Eso, a través de las vías nerviosas, me lleva a sentir en el cerebro dolor. Entonces eso puede ser un dolor crónico como este tipo de patología. Después tenemos el dolor neuropático, que significa que no solamente tengo un estímulo, sino que también me tomó el nervio. El caso de las neuralgias, por ejemplo, las neuralgias del trigémino, o las neuropatías del diabético, o las neuropatías del paciente post-quimioterapia. Todo eso significa que impacté la inflamación local, pero también el nervio se me comprometió. Y tenemos finalmente las centrales, que esto es un tema muy interesante porque está la fibromialgia que hablamos la semana pasada, las cefaleas crónicas diarias, los síndromes de dolor regional complejo, un tipo de dolor donde me duele un tipo de dolor, pero no tengo nada que me esté generando dolor. O sea, me duele el brazo, pero... Me duele el pie y no sé por qué me está doliendo y no tengo nada que me esté... Hacemos los escáneres, los estudios y no hay nada que tenga muestras de dolor. La espalda puede ser también, me duele la espalda, dolor me duele el bajo. Hombro o el cuello. Exacto, el síndrome de dolor lumbar crónico abajo, que siempre estamos con dolor. Los trastornos digestivos funcionales, aquel dolor intestinal provocado por una hipersensibilidad central y visceral. La cistitis intersticial, que es un tema muy complejo. Dolor como de que estuviese infección urinaria, pero mantenida, en forma mantenida. Donde hacemos los estudios y no hay infección urinaria, sin embargo siento ese dolor. ¿Qué ocurre ahí? Esas vías neurales están activando que el cerebro vaya amplificando el dolor y vaya generando entonces una mala modulación, tanto cognitiva como emocional del dolor. Entonces ahí vienen todas las estrategias que tenemos acá para enfrentar no solamente la fibromialgia, sino que todos aquellos aspectos del dolor crónico, que es una patología muy amplia, hablando que 20% de la población vive algún tipo de dolor crónico. Cuando alguien tiene un dolor crónico, tomas un analgésico, puedes pasar todavía tomando un analgésico, subiendo las dosis. Exacto. Pero no significa, o sea, puedes sobrevivir a ese dolor. Exacto.
pero no es que vas a curar y por eso ese que es dolor. importante que observen este cuadro, porque acá te muestra que los fármacos están en este lado, donde tenemos los analgésicos tradicionales, los antiinflamatorios, ¿cierto? Los AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Tenemos incluso algunos corticoides que me pueden disminuir el dolor. Tenemos algunos opioides, ¿cierto? Como el tramadol, la morfina, etcétera. Y tenemos algunos cannabinoides que ahora están de moda que tienen derivados de la cannabisativa. Todo eso es una buena estrategia. Más que nada, disminuye el dolor. Pero no hago nada con todo el terreno que tiene que ver con la modulación cognitiva y emocional a través de las técnicas mente-cuerpo que hemos hablado, ¿cierto? El yoga, el qigong, el tai chi, la meditación, la respiración consciente, el biofeedback, la relajación progresiva, todas aquellas técnicas que tú tienes que hacerte cargo. Estábamos hablando hace algún rato, doctor, de los dolores menstruales. ¿Están metidos dentro de alguno de estos? Efectivamente, los dolores menstruales son agudos porque duran un tiempo, 3 a 5 días, pero sin embargo uno puede modular ese dolor a través de técnicas principalmente nutricionales que vamos a tratar de ver también. Entonces vemos que hablamos de la música como un inductor de analgesia. Hablamos también de algunas cosas interesantes como ir a caminar bajo el sol, porque sabiendo que actualmente la vitamina D baja condiciona dos cosas importantes: el dolor crónico, ¿cierto? Aumenta el dolor crónico, la probabilidad de tener dolor crónico y a la vez alteraciones del sueño. Y se hacen sinergia. Mientras más alteración del sueño, más alteración del dolor. Entonces, vitamina D es fundamental. Antes de ir a eso, yo sé que hay unas gráficas que tenemos preparadas, ¿verdad? Para ir paso a paso. Sí, va a ir apareciendo en pantalla, Doc, y tú nos vas ayudando. Sí, además de recibir todas las preguntas. Y el teléfono, ahí está, gráfico de barra. Y esto es interesante solamente para poner en contexto de que abajo vemos la enfermedad, lo que está en naranjito, enfermedades cardiovasculares, en gris el cáncer y después en café la diabetes. Y al lado en azul vemos el dolor crónico como el impacto que tiene a nivel económico en un país esta patología. ¿En serio? Fíjense cómo supera incluso las enfermedades que más mortalidad que genera. ¿En serio? Exacto. Mira. Porque es demasiado prevalente. Estamos hablando que el 20% de la población está sufriendo dolor crónico. ¿Qué ocurre, Polo? Ocurre que acudo a los centros de atención y el enfoque, lamentablemente, esto ha cambiado, pero el enfoque hace mucho tiempo ha sido el síntoma. Claro. Voy y mato el síntoma a través de las estrategias farmacológicas que dispongo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se va el dolor en ese momento, pero después recurre el dolor. Le duele, mejoral. Listo. Exacto, es como el mejoral clásico. Ahora, con la medicina más integrativa, eso ha ido cambiando, donde nos hemos preocupado de que los componentes, más allá de los fármacos, son muy importantes y que, por gracia y bien, dependen de la persona. Entonces ahora las personas tienen que saber que las herramientas que disponen son mucho más que la pastilla abortiva para, en el fondo, para abortar el dolor. Tú hablas siempre de la inflamación y yo sé que está organizada la siguiente gráfica, órganos con inflamación, y tú nos vas a ir contando por qué esa relación vuelve a ser muy importante en el manejo del dolor. Mira. Aquí está. Ya esto, por ejemplo, para poner en contexto lo que significa el consumo de alimentos provenientes de animal, para que entendamos lo que va ocurriendo. Va ocurriendo que yo al consumir animales empiezo a generar elevación de ciertos aminoácidos que van a llegar al intestino, donde van a fermentar las bacterias, la colina, por ejemplo, la carnitina, y esas van a formar trimetilamina, que hemos hablado. Esta trimetilamina va a ir al hígado y va a generar la oxidación de esta trimetilamina, generando inflamación a todos los niveles, progresión de falla renal, arteriosclerosis, alteraciones cardiovasculares como infarto del miocardio, síndrome metabólico, diabetes tipo 2. Y no solamente eso va generando el consumo de animales, sino que también va generando la activación de un sistema inmune, de ciertas vías del sistema inmune, como los TLR4 y los TLR2, que independientes del nombre, lo que hacen aquellos activación de esas vías del sistema inmunológico es activar citoquinas, que son proteínas proinflamatorias. Entonces vas a empezar a nadar Tonka, en un ambiente proinflamatorio, inducido por una nutrición que asumíamos que era el estándar. Claro. Porque asumíamos culturalmente y por un error evolutivo que es la forma de comer. Lamentablemente eso sabemos que es lo que va generando actualmente. Y entonces, ¿cómo yo me aproximo primero a una terapia? Más que tomar un fármaco que me quite el dolor, yo tengo que higienizar mi terreno celular, porque el terreno es el que está inflamado. En la gráfica veíamos, a ver si la podemos mirar de nuevo, la anterior. Porque ahí está, efectos clínicos, entonces, eso exclusivamente derivado del consumo de animales. Cada vez que yo consumo esa proteína animal, colina o carnitina, la flora bacteriana intestinal va a generar TMA, trimetilamina. Esta trimetilamina va a viajar al hígado, donde se oxida en TMAO, oxidado.
Y ella es la generadora en un ambiente inflamatorio de estas alteraciones donde el colesterol me empieza a hacer daño, donde activo sistemas inmunológicos pro dolor. Ya, pero te voy a hacer una pregunta de un carnívoro. ¿Ya y si lo acompaño con una ensalada? Ya, mira, interesante esa pregunta. Porque finalmente, lo que ya tú me dices, eso provoca la carne, pero si lo equilibro, por ejemplo, comiendo una ensalada verde, una ensalada a la chilena. Un asado basado en plantas. Por eso, esos son ciertos atajos de la mente que te dicen, bueno, yo puedo hacer eso. Te pregunto. Sí. Y de hecho hay un estudio bonito que muestra cómo la alicina del ajo va a disminuir la formación intestinal de TMA, pero te la baja a un 18-20%. La formación del TMA, entonces, ¿qué hacen las bacterias? Yo con la alicina del ajo, yo puedo disminuir su producción. Pero en el fondo es eso. Oye, algo interesante porque el doctor dice, y es un desafío pensando en alguna persona que quiera cambiar profundamente su alimentación, ¿verdad? Pero hay una mujer que le queremos presentar el testimonio de Claudette Duchens. Tiene más de 80 años y hace 50 años que no va al doctor. A los 32 años, por mucho tiempo le detectaron entonces una artritis, ¿verdad? Juvenil, si no me equivoco. ¿Sí? Su vida, de verdad que era un infierno. Una artritis muy, muy grave. Probó con muchos medicamentos, dijo no. Sacó toda la carne, sacó todos los productos animales. El resultado no lo cuento yo, lo cuenta ella, mira. Vamos a ver. Yo empecé con dolor en los pies y en las manos. Y después vinieron las rodillas, el cuerpo entero tenía. Me dolía todo, todo, todo. Me vino una artritis reumatoidea, claro, diagnosticada por los médicos a los 12 años, sí. Y entonces me daban cortisona, me daban remedio. Al principio se me pasaron un poco los dolores, pero después volvieron y con remedio y todo, yo estaba muy mal. Entonces ahí conocí el naturismo. Yo siempre pensé que fue también las penas que tuve por la enfermedad de mi padre, ves tú. Pero después supe que también la alimentación, yo estaba comiendo demasiado carne, demasiado leche, demasiado cosas. Y tenía que dejar eso. Entonces, cuando me dijeron que dejara todo eso y que me iba a mejorar, bueno, lo hice. Estaba hecho una viejita, te fijas, con las manos no las podía estirar, eran unas cositas así, las piernas, las rodillas, cojeaba, yo cojeaba todo el tiempo, ¿no? La mayor parte de mi vida cojeé yo, ¿no? Y de repente, te fijas, conocí este sistema y me di cuenta que me iba a mejorar con esto. Empecé comiendo pura fruta nomás, 3 días de pura fruta. Fruta a la mañana, al desayuno, al almuerzo y a la comida, fruta. Y si tenía hambre, más fruta. 3 días. Y después era fruta en la mañana y a la hora de almuerzo, al 4.º día, podía comer una ensalada grande, pero cruda. Y en la tarde, fruta de nuevo. Todo crudo. Todo crudo. Y así estuve 3 meses. ¿Fue difícil? No, fíjate, porque a mí me encantaba la fruta y la verdura. Y me di cuenta que con eso me podía mejorar porque estudié y leí y todo y me di cuenta que había otro sistema, porque yo era muy de médicos, te fijas, yo trabajaba en los hospitales ayudando a la gente y todo. Y me di cuenta que la medicina no me había servido para nada. Mantiene esos 3 meses esa dieta y ¿cómo empieza a cambiar su salud? Bueno, al tiro yo empecé a sentir que mis manos estaban mejor, mis rodillas ya no cojeaba tanto, pero todavía cojeaba, o sea, estuve, como te digo, 3 meses, porque como me decían que si estaba con dolores había que seguir con la dieta, lo hice. Y no fue fácil, no fue difícil, no. Estaba feliz de saber que me podía mejorar, pues, mijita. Nunca más he tomado un remedio, linda. Yo no tomo ni un remedio, absolutamente nada. Después, entonces, yo empecé a comer fruta en la mañana, que eso lo hago siempre, fruta. No como ni pan ni nada en la mañana, fruta. Pero a la hora de almuerzo empecé a comer una ensalada y cuando se me pasaron los dolores empecé a comer cocido. Por ejemplo, zapallo, una cazuela sin carne, te fijas, una sopa de verdura, arroz integral o quinoa. O sea, yo no paso hambre. No estoy ni gorda ni flaca, te fijas. Y salgo a andar en bicicleta. Yo ando en bicicleta, te fijas.
bueno, me empecé a sentir mejor. Al tiro me empecé a sentir un poquito mejor, de a poco, no te digo que un día para otro. Me demoré que 3 meses, te fijas. Y de repente no tenía ni un dolor ni nada, te fijas. Y entonces para mí fue una alegría tan grande eso, que me puse a estudiar esto. Estudié 5 años, todo este sistema natural, porque es una cosa seria, pues si tú vas a ayudar a la gente, bueno, tienes que hacerlo bien hecho. Oye, el testimonio de señora Claudia, Impresionante. 81 años. Sí, que de verdad hace 50 años que no va al doctor, no toma ni un remedio. Las chiquillas que la fueron a entrevistar, ni crema se echan en la cara. Nada. ¿Viste la Anda piel? en bicicleta, trota. No, Una- se pasó. Increíble. ¿Y cómo cambió y revertió? Lo más impresionante, Rodolfo, su enfermedad. Ella estaba quedando de alguna manera Válida. inválida. Sí, po. Sí. No podía caminar. Y eso es lo importante que la gente en la casa logre incorporar de a poco, porque sé que esto es un cambio difícil, es un cambio cultural muy fuerte donde hemos acostumbrado por 3 causas a comer animales, que es el hábito, la cultura y el sabor, pero no hay otras razones. Entonces cuando hablan de reemplazar es que no hay que reemplazar. No hay necesidad biológica. Exacto, no hay una necesidad biológica de incorporarlo. Pero como evolutivamente estamos expuestos a eso, nos va a costar mucho. Pero lo que hay ahora es estas evidencias, por ejemplo, que muestran que yo puedo revertir mi estado de salud alterado a través de los cambios de estilo de vida. Más allá de la aproximación farmacológica, que es importante, por supuesto, es un pilar, pero es insuficiente. Entonces, por eso que traemos... Esa es la palabra, yo creo que tú estás dándole clave. Insuficiente. Exacto. Porque además nosotros tendemos, este es el país que tiene más farmacias, yo creo, en Latinoamérica por cuadra. Capaz que del mundo. Del mundo, Puede ser en el mundo. Claro, puede ser en el mundo, Puede ser. puede ser en el mundo. Entonces nosotros tendemos a tapar con remedios, con Para seguir fármacos. para adelante, porque si tengo dolor me tomo algo y sigo para Claro. adelante. No me detengo a decir, chuta, pero es que esto es respuesta a algo. Y eso entretenido, ese algo, son nuestros estilos de vida. Entonces, ¿cómo modificamos este dolor para que no aparezca? Modificando los estilos de vida. En el fondo, ir al centro, a donde ocurren los problemas. Nicole, por ejemplo, ¿tú hace cuánto tiempo que no consumes nada animal? A ver, hace como 15 años, un poquito más. 15 años. Sí, más o menos. Mira, ¿Y qué es lo que sí. qué es lo que supone que entrega lo animal que nosotros tenemos integrado en nuestra Es que cabecita? sí, po, sí. Que decimos cómo voy a dejar lo animal, porque obviamente aquí está la proteína, No está... solo las carnes, sino que también los derivados. No, y claro, los porque... lácteos, Claro, los lácteos. Y básicamente pensando también en la anemia y todo lo que ya Es cultural, sabemos. pero como siempre digo, me tocó la fortuna de una familia que nunca me obligaron. ¿Ya? Al contrario, mi mamá se preocupó desde chica, me complementaba mucho con homeopatía. Yo me acuerdo tomar cuando chica mis pastillas de alfalfa, o sea, muy preocupada de eso, entonces como no era tema la carne o como el pollo acompañar, no, era como muy verde, muy fruta, y es porque también mi familia era así también. Bueno, mi papá también, todo. ¿Tu familia es ¿Vegetariana? ¿Es vegetariana? O sea, no completamente, pero mi hermana sí, o sea, mi hermano no, que es el hombre, como que mi hermano no, pero Uno de los temas que estaba pensando, porque si no todos son vegetarianos, es bien complicado, no sé, pues, pensar sí, en las comidas y sí, todo eso. pero las pasa, es compras. muy chistoso porque te empiezan a copiar el hábito. Mi papá, por ejemplo, como que de a poquitito, sin uno obligarlo a nada, te empiezan a imitar el hábito porque te ven a ti mucho mejor, con más ánimo, con más ganas, etcétera. Como que no es algo que uno le imponga al otro, sino que va exactamente, va Que yo lo fluyendo, digo, le va dije la fluyendo. semana pasada, es que cuando uno le ve las caras a los dos, que les ves iluminado. las caras así, como Sí. así, ¡chua! Sí, Increíble. Claro. Ahora ella lleva una vida así, en ese tono. claro. Yo tuve que Cambiar. hice el camino largo. Sí, El camino largo donde pasé de ser un omnívoro empedernido a entender desde el lado de la salud, ni siquiera el lado de la ética animal inicialmente, sino que el lado de la salud. Dije, ¿qué estamos comiendo? Porque la paradoja es que nosotros, los médicos, por ejemplo, en mis 12 años de formación, de haber tenido 5 horas lectivas de nutrición. 5 horas lectivas en 12 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que No es tema. o se le olvidó colocarlo en la malla, o algo pasó, pero no en la malla nuestra, sino que en la malla de toda la formación médica mundial. Entonces es extraño. Y claro, entonces como me hizo clic, me dijo, aquí la cosa está rara. Y empecé a meterme y me di cuenta que los alimentos tienen mucho más que hablar muchas veces que los fármacos. Y ahora, a través de la alimentación funcional o nutrición funcional, damos cuenta del impacto que tienen los alimentos en nuestro cuerpo. Y ahí uno empieza a hacer el despiste, oye, pero esto me hace daño. Pero lo he comido siempre. Bueno, pero es que tienes que decidir. O te amas o prefieres el placer de la comida. Tú tienes que elegir. Ahora, te hace la primera pregunta que yo creo que todo el mundo se hace, sobre todo los que también tenemos niños y estamos en la etapa de formación. Ya, si no come carne, ¿qué le vamos a dar para que los nutrientes de la carne
fierro en este caso y las proteínas y todo, mira, exista. Y qué interesante es porque dijiste dos cosas, fierro y proteínas. Y ahora sabemos que el fierro M, derivado de los animales, produce profundo daño y que la proteína animal genera profundo daño. Entonces hay dos cosas que en forma paralela te aportan el fierro, pero en forma paralela te atacan. Pero que si tiene glóbulos rojos bajos, en el fondo, y te dice tenía anemia. Claro, pero tenemos que revertir la anemia con los vegetales. Exacto. O sea, los vegetales tenemos suficiente fierro no M que no me daña. ¿Qué vegetal sería el número 1 en aporte a fierro? Bueno, tenemos todo el mundo las legumbres, que todos aportan fierro, todo el mundo los granos andinos, como el amaranto, la quinoa. Tenemos los granos, tenemos las hojas verdes. Y comiendo eso, ¿basta? Pero por supuesto. Si recuerda que acá la principal... ahí está la exponente número 1. Profesora de yoga también, Hace poco le hicimos un hemograma para analizar un poco, tiene 14.8 gramos de hemoglobina, menos de 12 es anemia. Y los que más tienen anemia, Tonka, son los omnívoros, porque tienen tal grado de disbiosis intestinal que ya no hay absorción intestinal. Entonces empiezan a caer en deuda. Entonces hay muchos mitos que hay que ir apagando a poquito, porque esta cuestión tiene que ser de a poco. Acá no estamos poniendo una panacea, estamos diciendo, ojo, pongan atención en lo que comen, porque parece ser que lo que comen tiene impacto en ustedes. Pero ¿por qué? Si esto yo lo he vivido, ¿por qué un doctor te dice, ha pasado con niños, realmente con mi hijo? panita. Claro, con mi hijo dicen, está con principio anemia, este niñito, así que 3 veces al día, o sea, 3 veces a la semana mínimo carne. Sí. ¿Por qué un doctor te dice eso? Bueno, primero porque no sabemos de nutrición, para partir. Eso es como la primera cosa, no estamos educados en nutrición. Segundo, porque sabemos que en la carne animal existe fierro M, que es el grupo de fierro, en el mundo hay fierro M, derivado de los animales, fierro no M, derivado de los vegetales. Entonces, cuando estás administrando fierro y en grandes cantidades va a absorberse más, pero lo entretenido es que el cuerpo es muy inteligente, él va a absorber la cantidad de fierro que requiere. Entonces, cuando yo te doy fierro animal, te estoy obligando a meter ese fierro adentro. ¿Qué ocurre? Que el fierro M a la luz actual muestra que nos genera daño. Nos genera daño a nivel inflamatorio. Entonces, está incorporando fierro, pero de mala calidad. Y pesa que es muy efectivo muchas veces en levantar tu hemoglobina, salir de la anemia, paga el costo de la inflamación. En cambio, cuando te alimentas con fierro no M, vas solamente a buscar lo que requiere, en el fondo, de acuerdo a la demanda de tu cuerpo en la absorción del fierro no M. Las legumbres nosotros no las pescamos ni para Cuando éramos chicos sí nos daban siempre una vez a la semana. Por eso hoy día nos acompaña Nicole. Ojo, no te pierdas más ratito, ella va a estar dando tacos. Unas recetas espectaculares para manejar el dolor, para ir cambiando nuestro organismo y el tema de la inflamación. ¿Por qué siempre aparece la inflamación? ¿Por qué? Porque lamentablemente es el origen de nuestras alteraciones, principalmente celulares. Por ejemplo, cuando uno dice, ya, pero es que vamos a tener que desinflamarnos, pero nuestra dieta está basada en aceites. Muchas veces todos los alimentos procesados, por ejemplo, damos un alimento procesado X cuando una cafetería, ¿qué es lo que compras? Un queque. Un queque, ya. Ese queque está hecho con aceite vegetal. El aceite vegetal lo más probable es que haya sido hidrogenado y imaginémonos que todavía le quedan algunos poliinsaturados, como el omega 6. Y nuestros aceites que nosotros necesitamos para estar en equilibrio inflamatorio y antiinflamatorio, los aceites que nosotros no podemos producir y que necesitamos es el omega 6 y el omega 3. ¿Capichi? Capichi. Entonces, el problema está entonces que ancestralmente nosotros teníamos una relación 1:1 de omega 6 y de omega 3. Actualmente es 20:1. ¿Qué significa eso? Para que lo veamos acá es muy bonito porque... Vamos, ¿20 de cuál? 20 omega 6, 1 de omega 3. Oye, vamos a tener pregunta WhatsApp también para el doctor. Miren esto. Por supuesto. Acá tenemos en bebé en nuestro hashtag. Una célula. Ya esa es la membrana fosfolipídica, ¿ya? Entonces, antiguamente nosotros teníamos omega 6 metido en la membrana, grasa metida en la membrana, y el omega 6 está ahí metido en rojito, el omega 6, y tenemos en negro el omega 3, para que lo entendamos. 1:1. Estábamos ahí tranquilitos viviendo con una buena relación. Omega 6 en rojo, omega 3 en negro. ¿Qué ocurrió? Que la evolución nuestra ha sido aumentar la cantidad de omega 6. Y el rojito, que es en omega 6, ¿qué es lo que hace? Aumenta las prostaglandinas y eso aumenta las interleucinas inflamatorias. Entonces, si eso lo hace... un buen chileno es que por dentro estamos inflamados enteros para entender. Desde que se me hincha el dedo por el anillo, hasta todos mis órganos y todas mis células. Estás viviendo en inflamación. Aquí no, acá tengo una relación 1:1. Entonces, esto proinflamatorio lo templo con lo antiinflamatorio. Y quedamos tranquilos, equilibrados. ¿Qué ocurrió ahora? Que si uno piensa cuánta omega 6 tenemos, porque es una grasa esencial que la necesitamos. Sí. Pero, por ejemplo, tú, Martín, ¿cuánto pesas?
85. Ya asumamos que tiene 80 kilos y que su porcentaje de grasa es 20%. ¿Cuánto sería la cantidad de grasa que él tiene? Si es 20%, son 8, 16 kilos. 16 kilos de grasa. El 20% de esa grasa es omega 6. ¿Tan? Claro. ¿Cuánto sería el 20% de 16 kilos? Serían 8, 1 millón, 1,5 kilos. Sí, claro. Kilo y medio de omega 6. ¿Kilo y medio omega 6? Entonces tienes kilo y medio de omega 6. ¿Y tienes 20%? No, pues 3 kilos 2. 3 kilos. 3 kilos. 3 kilos 2. 3 kilos 2. Tienes 3 kilos 2 de puro omega 6. Cuando hay un dolor, entonces imagínate, yo te induzco algún dolor. Lo que se está activando son todas estas pelotitas que tú tienes acá llenas. Espérate, ¿qué me dijiste hoy día o ayer? Me fui a hacer una limpieza de los dientes y me dolió, me dijiste, ya no tengo tolerancia al dolor. Eso lo contó ayer Martín. Porque yo creo que uno cuando está más viejo, no sé, o te da cierta edad, tenés un nivel de dolor distinto. El hombre te duelen las cosas. Y a mí también me molesta eso, ¿Sí? es verdad. Pero lo que ocurre es que estoy exacerbando las cadenas dolorosas internas, los procesos metabólicos y de interleucina porque tengo demasiado rojito acá. Entonces, como tengo tanto omega 6, cualquier impacto nociceptivo externo doloroso va a hacer que tú redundes en este dolor porque estás inflamado. Entonces, esta gran cantidad de omega 6 tú tienes que hacer dos cosas. Por un lado, bajar la cantidad de omega 6 que está en las dietas de cafetería, ¿cierto? O en los aceites hidrogenados que se venden en los estantes. Y empezar a incorporar omega 3 para que esta relación empiece a cambiar y de un 20-1 pasemos al menos a un 4-1. ¿Dónde está el omega 3? La respuesta en un ratito más porque hay muchas preguntas, ¿verdad? En las redes sociales. Mira, esta dice, quisiera preguntarle al doc sobre los cálculos renales. El dolor es horrible. ¿Qué hacer para el dolor y para evitarlos? Pregunta Rosario Esnaola. Perfecto. Mira, en realidad eso es un temazo. El dolor del cólico renal, porque puede ser... Estamos hablando de que imagínense una piedrecita que sale del riñón, empieza a bajar por el uréter y se tapa. Y ahí queda. Chuata. Y si tuviese con microscopía ese cálculo, está lleno de puntitas, lleno de espiga, entonces molesta. Y lo que duele es que se queda hacia arriba una columna de flujo de pipí, de orina en el fondo, que no está bajando. Entonces ese estímulo genera un dolor hiperagudo. Pero claro, no es dolor crónico, es un dolor agudo que requiere un tratamiento farmacológico inmediato. Pero si tú a ese tratamiento le das, por ejemplo, canela. La canela ha sido estudiada compitiendo ibuprofeno contra canela. Extracto de canela. Y la canela lo que está haciendo es que logra el mismo beneficio cuando es en extracto. Ahora, ¿cuál es la gracia de la canela? El cinamaldehído, que en el fondo es el compuesto activo que genera, que sabemos que disminuye el dolor del músculo liso. Entonces, para las dismenorreas, por ejemplo, en dolores menstruales... Sí, lo que hablamos hoy de la mañana. ¿Agüita canela? Agüita canela, de todas maneras. Pero ojalá... En decocción, en el fondo, lanzo la canela a la olla, la pongo agua y la hago hervir con la canela. Claro, harto rato. Para que salga una decocción o si una tintura también. O sea, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, si que alguien toma ibuprofeno porque le duele la cabeza, le duele los músculos, le duele, no sé, Exacto, un dolor agudo. Un dolor agudo, tú, por ejemplo, recomiendas tomar canela. Claro, cuando el dolor principalmente es de músculo liso, uterino, por ejemplo, en el caso de la dismenorrea, o en el caso de los cólicos intestinales o ureterales del cálculo renal, canela puede ser un buen coadyuvante a la terapia farmacológica. ¿Ya? Eso es bueno, coadyuvante. Coadyuvante, exacto. Ahora, hay estudios que han hecho 1 contra 1 y han andado bastante bien. Pero ¿qué es lo que anda bien? El extracto. Y no tenemos extracto en la casa. ¿El extracto qué significa? La tintura que hacíamos antiguamente, que es tomar la canela, agregarle alcohol y hacer un extracto hidroetanólico. Lo dejamos 1 mes, 2 meses adentro en guarda y después sacamos todos los polifenoles que sacaron el alcohol de la canela. Y eso lo vamos tomando en gotitas. ¿Se acuerdan? Si no, lo podemos hervir por un buen rato. En decocción. Oye, hay más preguntas, ¿verdad, Jaime? Sí, tenemos muchas preguntas. Sí, esta dice, hola doctor, tengo tendinosis. Para no tomar tanto remedio, muchas gracias. Margot Campos pregunta. Bueno, todo eso, el mundo de las patologías de los tendones y los músculos se ha visto muy favorecida con lo que vamos a hablar después con la Nico, que es el tema de la forma en que tengo que alimentarme. Entonces, por un lado, la recomendación es disminuir la inflamación a través del menos de consumo de omega 6. Entonces, las dietas de cafetería son las más inductoras de dolor. ¿Qué es lo que es la dieta de cafetería? Se le habla en la ciencia de la dieta de cafetería, en la cual tú vas a cualquier lugar y comes siempre o alguna bebida gaseosa o algún de estos cafés con estos syrup y lleno de cremas y cosas y lácteos, asociado a un muffin a una galletón. En el fondo es levantar la cantidad de omega 6 del día. Eso es lo más proinflamatorio y lo que más genera dolor. Entonces, por un lado, no basta que yo incorpore el aceite de chía pensando en la omega 3. Tengo que disminuir la cantidad de omega 6. Si no se empata. O si no, no logro empatar porque estamos hablando de 20-1. Estoy muy lejos. Tengo que bajar por lo menos un 10
y avanzar con omega 3 hacia arriba. ¿Cómo encuentro el omega 3? ¿Cómo el omega 3 siempre... mi nivel de omega 3? Siempre lo han dicho que el omega 3 biodisponible de alta calidad viene de los peces grasos, ¿cierto? Porque ahí ahí absorbe inmediatamente EPA y DHA, que son los ácidos grasos potentes. Ahora, el mundo de los vegetales nos entrega herramientas muy lindas, donde tenemos la chía, la linaza y las nueces principalmente. ¿Cuál es la gracia de ellas? Que vienen con furanos también. Entonces me ayudan a que ese omega 3 ALA, yo lo incorporo a la célula, y lo que dicen mucho del mundo de la nutriología, que ese es poco efectivo en producir EPA y DHA, los dos esenciales. Y ahora yo les digo, no es problema que sea poco efectivo. El problema, como tengo tanto omega 6, el omega 6 me roba la vía metabólica de la conversión del ALA en DHA y EPA. Entonces yo bajo la omega 6, ya no robo sustratos para transformarlo. Y transformo el omega 3 en EPA y DHA del mundo de los vegetales. Así que para que queden tranquilos, que cuando uno se incorpora en la dieta un estándar diferente basado en las plantas, no va a haber deuda de omega 3 cuando consideramos estos temas. Oye, ya se viene la receta, un olorcito que hay por allá, pero hay más preguntas. Esta dice así: sufro de neuralgia lumbar, afecta la pierna, operada de NPL, invalidante. No quiero vivir con tramadol y pregabalina. Sí. SOS dice Paz Sepúlveda. Tramadol. Escucha, Paz, sí, pase. Eso es interesante. Lo que ella tuvo, ¿cierto? Fue una hernia al núcleo pulposo que después generó una neuralgia, que es dolor neuropático acá. Yo tengo lo mismo, así que lo entiendo perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella está basándose en esto. Ocupa tramadol y pregabalina. ¿Ya? Los dos son moduladores del dolor. Lamentablemente tenemos acá varias estrategias. A ver, cuéntanos de las estrategias. Por ejemplo, la estrategia de la música, la habíamos escuchado, ¿cierto? Sí. Cómo ahora la ciencia muestra que la música puede inducir analgesia. A partir 20 minutitos al día de la música que tú quieras. Después tenemos la manipulación. Y eso es interesante porque en otras partes del mundo la osteopatía y la quiropraxia, cuando son hechas en manos expertas, es bastante adecuado. ¿Qué es lo que hacen ellos? Manipulan y entienden que en el eje de la columna está toda la posibilidad de modificar síntomas, tanto somáticos como inflamaciones hepáticas o tanto dolorosas. Entonces, cuando alguien tiene, por ejemplo, dolores lumbares, es interesante lo que pueden hacer desde el punto de vista de la osteopatía y la quiropraxia, que significa manipular ciertos lugares de la columna, desde la cervical, torácica y lumbar, para lograr desbloquear ciertas zonas y finalmente con eso logran mejorar la analgesia. Aquí hay un tema no menor. Y esto es importante. Aquí, qué bueno que lo nombraste. Porque si hay un modelo de inflamación crónica, esa es la obesidad. Entonces la obesidad es el origen. O sea, la obesidad es como el sustrato maravilloso para que ocurra el dolor crónico. Eso es por la grasa, ¿por qué? Es porque el adipocito es demasiado proinflamatorio. La cantidad de adiponectinas que tienen que ver con estas proteínas derivadas de la grasa son demasiado proinflamatorias. Entonces, dan un ambiente donde yo no modulo muy bien por mi parte cognitiva o emocional un dolor agudo y embarré. Y quedé con un dolor crónico, lumbar acá. Tú sabes que cuando a mí me apareció la hernia, yo miraba a la hernia como ya lo peor que podría haber pasado, porque en el fondo es súper invalidante. Yo entiendo a una amiga y te agarra la pierna y no puedes trabajar y es un dolor. ¿Un lumbociática tuviste? ¿Sí? Yo tengo una hernia que no me la operé nunca, que me la traté. Y hasta el día de hoy la mantengo ahí controlada. Pero lo que quiero decir es que yo he tenido ahí como unos 6 kilos de sobrepeso. Entonces lo primero que me dijo el kinesiólogo, me dijo: tenés que bajar de peso y salir a caminar. Ni siquiera hacer deporte, porque yo estaba muy complicado. Sale a caminar 1 hora, 45 minutos y cambia tu dieta. Entonces, al cambiar la dieta y bajar esos 5 kilos, que eran 5 kilos, no era más que eso, pero estaba en un periodo de inflamación, y empezar a caminar, automáticamente lo que dices tú, se desbloqueó se liberó un poco la tensión. Y lo segundo es que yo empecé a mirar la hernia como una ayuda, porque automáticamente yo subo 3 o 4 kilos y me avisa el tiro el dolor. Entonces no te permite... Por la sobrecarga. No te permite sobrecarga, no te permite excederte en el peso. Entonces tú finalmente es como un controlador de tu propia... Pero pregunta, a propósito de lo que dice Martín, ¿es por el peso o es por la grasa? No, es por la inflamación derivada de la grasa. Y de hecho, en estos estudios muy lindos, cómo los polifenoles de las plantas y los vegetales logran disminuir la inflamación a través de marcadores PCR, IL-18, IL-10. Van analizando un poco los marcadores de inflamación y ven que en algunos no han bajado de peso. Sin embargo, bajan el dolor porque los niveles de esos proinflamatorios sanguíneos están más bajos. ¿Derivado de qué? De la nutrición. Entonces la obesidad es algo a atacar sí o sí si yo tengo un dolor crónico. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando hay obesidad,
hay también un trastorno del ánimo muchas veces asociado, oculto. Entonces, tengo dolor crónico, estoy muchas veces con alteraciones del sueño, lo que hablamos la otra vez, como otras pesado en la noche, mira, exacto. Un circuito. Entonces, realmente quiero un bienestar, pásame, exacto. Sí. Entonces, complicado. Pero ahí entonces vemos después que tenemos la vitamina D fundamental. Todas las pacientes que tengan en la casa déficit de vitamina D o que no lo saben y que tengan un dolor crónico, por favor, pregúntenle a su médico, sí o sí, que le hagan el estudio de vitamina D plasmática, porque ya estudios hay innumerables que muestran cuando yo tengo insuficiente la vitamina D y hago cualquier estrategia, lamentablemente no van a ser muy efectivas. Yo tengo que restablecer mi vitamina D. Y hay muchos estudios con 1.200 unidades día, con 50.000 unidades semanales de vitamina D, pero tengo que medirlo. Mídanlo para que vean que efectivamente la mayoría de las personas que están viviendo con dolor crónico pueden tener déficit de vitamina D y hay que restablecerlo. Hay preguntas. Sí, tenemos preguntas. Tengo los 3 dolores y ya no sé qué hacer. Me pensionaron por invalidez, pero solo 1/3. Ahora, ¿me debo acostumbrar al dolor? Dice Daniela Barrios. Ay, Daniela, los 3 tipos de dolor. Complicado, pero mira, Daniela, lo que tratamos de mostrar nosotros acá es que los fármacos son necesarios, pero la pega depende de ti. Vamos a tener que trabajar en ti. Y ese trabajo en ti significa voluntad, significa muchas veces disciplina. Entonces, si voy a ir a nadar o voy a ir a caminar, no me vas a bastar un par de días. Por ejemplo, cuando hablamos de no sé, acupuntura, son 6 sesiones. Cuando hablamos de osteopatía, son 12 sesiones las estudiadas. Cuando hablamos de cambio de nutrición, no es solamente incorporar un batido al día, sino que hay que cambiar cosas profundas. Y de eso se trata esto. Que no solamente estoy pensando en que te sientas mejor desde el punto de vista físico, estoy pensando que lo que puedes llegar a tener es una vida con satisfacción profunda. Y eso se logra, obviamente, sin dolor. Entonces yo te recomiendo que vayas viendo estas cosas y las cosas que te hagan sentido las puedes ir incorporando paso a paso a tu ritmo y avanzando. ¿Cómo qué? Sigamos viendo Sigamos acá. El esquema. Dijimos entonces la música, la manipulación, osteopatía, quiropraxia, la vitamina D fundamental, el grounding que hemos hablado, que es hacer tierra. Caminar. Está súper estudiado nuevamente, chiquillos. El dolor disminuye, la inflamación disminuye cada vez que yo me incorporo a pie descalzo en el pasto o en la tierra. 15 a 20 minutos, logrando llenarme de nanoamperes, que son partículas cargadas negativamente, en las cuales yo puedo ahora entonces echar pie para antioxidarme, desinflamarme y a través de ellos mejorar el sueño incluso. Así que el grounding es muy bonito. Otro lado dijimos la nutrición, ¿ya? Y la nutrición, y hablamos también mente-cuerpo. Nutrición fundamental. Estudios llenos, donde nos han mostrado que la incorporación de más frutas y verduras y alimentos crudos en el día a día logra llenarnos de polifenoles, que son los elementos de las plantas que nos generan disminución de la inflamación. Pregunta, ¿cómo podemos incorporar los alimentos crudos así de a poquito? Porque hay mucha gente que se resiste. Sí. El profesor Rosa la otra vez decía que no tomaba agua hace como 40 años. Sí, agua, no tomaba agua, tomaba pura vida, encontraba que tomar agua era una estupidez. Entonces, el profesor Rosa, el profesor Rosa y tiene ya su mundo armado. Su idea, claro. Es su mundo rosa, obviamente. Exacto. Pero lo que quiero decir es que incorporar de repente los verdes. ¿Cómo hacerlo de forma gradual? Porque de repente hacer un cambio... Súper importante pregunta, Martín, porque es importante que la gente sepa en la casa que va a vivir. Déjame orar acá para que entiendan lo que va a ocurrir. Va a ocurrir una ausencia de placer. Ya, eso. Ya, eso va a ocurrir. Tú lo definías la otra vez, ¿te acuerdas? Como esa sensación en la boca de fuego artificial. Exacto, no hay fuego artificial. Entonces yo estoy viviendo una comida acá. Acá está el nivel de placer. Placer. Todo está el eje del placer. Entonces estoy acá y de repente decido por salud o porque quiero sentirme mejor o porque realmente me hace sentido esto, cambiar una nutrición basada en planta. ¡Frum! No hay el placer, no hay recompensa. Acá, baja, no hay recompensa. Porque estoy acostumbrado a que mi circuito placentero está en base a esto. Acá tengo un circuito. No significa que no lo vas a poder hacer, significa que vas a tener que vivir este trayecto. Este trayecto donde viene la noche oscura del alma, donde todo me sabe extraño, me sabe sin sabor, se fueron los fuegos artificiales, todo el mundo te dice, oye, regresa acá a las carnes, regresa a estos alimentos, así es la vida. Están todos comiendo carne y yo aquí. De algo hay que morirse. Claro. Bueno, y tú tienes que seguir en base a qué. ¿Cuál es tu objetivo? Si el objetivo está puesto afuera por un cambio de peso, un verano sin polera, lo más probable es que abandones y regreses. La textura de verano sin pechuga ya. Exacto. En cambio, si apareció de repente la conciencia que te dice, oye, pero es que esto es importante, o sea, yo me amo. Y significa que esta información que me están dando me hace sentido. Si te hace sentido, entonces, sigue caminando. Y lo que va a ocurrir, que acá 3 a 6 meses lo va a pasar mal. Pero de repente vas a encontrar
que volviste al placer de la alimentación, pero ahora basado en plantas, desde el circuito de recompensa, pero del mundo saludable. Y eso es muy bonito. Hay que por darse la ejemplo, vuelta. yo antes, acá comía. Hoy para mí toda la semana un restaurante nuevo era extraordinario. Su asadito. Claro, y de repente empecé a bajar y no tenía sabor, nada. Y de repente me empecé a meter a la cocina y le empecé a sacar sabor. Entonces ahí está la clave. Empezar a sacarle sabor. ¿A través de qué? De las especias, por ejemplo. De las hierbas aromáticas. Y de repente, ¡pum! La quinoa ahora era exquisita. Y cuando alguien te hace una quinoa y no le saca sabor, la quinoa no sabe a nada. Y la Pero quinoa eso- viene aliñada, pucha que rica. Entonces, Muy rica. Pero te deja la oportunidad, la puerta abierta de que la puedas hacer dulce en la mañana, salada en la tarde, agridulce a media tarde. Todas las posibilidades, porque es muy versátil. Entonces esa es la gracia. Pasar de la recompensa de la inconsciencia a la recompensa del mundo consciente. Preguntas dos. Sí, tenemos pregunta, dice así. ¿Y si cambio la carne animal por carne de soya? Scarlett Flores. Ya, es una pregunta también buena porque, gracias Scarlett, porque eso es lo que ocurre en el mundo de los vegetarianos o los veganos muchas veces. Que como el tema es animalista, el tema no está enfocado en la nutrición y la salud, ocurre que trato de reemplazar el bistec, ¿cierto?, de animal por una cosa similar al lado en el plato. Y que parezca que huela similar y que tenga un sabor similar. Pero que no sea. Pero que no sea. Entonces no está hecho el cambio real. Lo que quiero yo es salvar a los animales nomás, pero yo me intoxico todavía. Entonces ese problema es que lamentablemente en el mundo de la soya, todas las plantaciones son GMO, bastante transgénicas, con mucho glifosato, y al fin de cuentas lo que te entrega el beneficio de la soya son principalmente las isoflavonas, pero del lado de los fermentos, como el miso, como el tempe, como el O tamari. sea, es mejor no soya, Entonces, pero sí no soya, optar y si vamos a ocupar soya, que sean en formas fermentadas. Tempe, tamari y Tempe, miso. tamari y miso. Miso, ¿ya? Una Porque sopa la de soya, miso. porque la carne de soya finalmente es un atajo de la mente. Ah, estoy comiendo carne, pero que no es carne. Y es una semilla de mala calidad, muy explotada, muy manipulada, entonces yo le recomiendo sacarla, pero no los fermentos de soya. Tenemos preguntas cortas Sí, para esta respuestas es muy buenas. importante. Mi bebé empieza a comer en 2 meses. ¿Recomienda una alimentación vegetariana? Pregunta Leslie Oliva. Ya, eso es importante, Leslie, qué bueno que lo preguntas, porque hay mucho miedo. Hemos vivido 2,5 millones de años comiendo animales y ahora alguien te va a decir, oye, no coman animales. Es difícil, pero hay que ir deglutiéndolo y ver si te hace sentido. Si estás con la idea y la mamá ya come vegetariano, pero más que vegetariano, nutrición basada en planta, equilibrada, no hay ningún problema. Y eso lo demostró ya la Asociación Americana Dietética, el 2010, donde dicen, cualquier grupo etario puede alimentarse basado en plantas sin quedar en deuda si es que está bien equilibrada. Entonces, tanto embarazadas, lactantes, primera infancia, adolescencia, adulto y adulto mayor, todos pueden, y ojalá que lo hagan, nutrirse basado en plantas, porque es la forma más fisiológica de nutrir al cuerpo y a la vez la que tiene mayor impacto planetario. Entonces, 2 por 1. Me sano y ayudo a sanar. Pregunta, doctor. Dice así. Ahí está. Esta ya la tenemos. No se Y preocupe. la siguiente pregunta Está que comiendo dice... mucha carne el director. ¿Y el colágeno? ¿De dónde lo sacamos sin comer animales? Marcela Vázquez. Ya. Colágeno. Buena pregunta. Entonces, el colágeno, efectivamente, uno después de los 30 empieza a disminuir la formación de colágeno, pero el colágeno lo sacamos muchas veces de la alimentación en base a cítricos. Si aumento mi cantidad de cítricos, yo aumento la cantidad de hidroxiprolina, que es el precursor del colágeno. Por otro lado, si tengo ya alteraciones estructurales, ligamentosas o de colágeno articular, yo podría suplementarme con buenos colágenos también que pueden haber en el mercado. Así que también no hay ningún problema. Pues continúa. Continúo. Y como no hay ningún problema, yo puedo comer nutrición basada en plantas. La otra cosa que estamos hablando acá son los granos. La gran pandemia de obesidad y síndrome metabólico es por las harinas refinadas. Y en eso coincido con otros exponentes que hablan un poco de eso. Las harinas refinadas y las azúcares refinadas son un tremendo problema para nosotros, porque lo que se ha demostrado que tiene beneficios inflamatorios en modular el dolor son los granos enteros. O sea, por ejemplo, en vez de una tostada de pan blanco, una tostada integral, ¿sí, doc o no, doc? Por un lado sí y por otro lado no, porque acá pongo dos cosas. Granos enteros, ¿Sí? pero gluten no. ¿Por qué el gluten es dañino para todos? Es un pegamento el gluten. Claro, no es que sea dañino, el problema es la cantidad que estamos expuestos hoy en día. Antes nosotros estábamos expuestos con el gluten que traía el trigo sin modificaciones, un porcentaje era prolamina y esa prolamina era la gliadina que tenía el gluten. Entonces comíamos gluten. En algunas personas eso era demasiado nuevo porque la agricultura llegó hace 10.000, 12.000 años, entonces demasiado nuevo esa exposición y hacían enfermedad celíaca. Como no sabíamos de lo que se llama ahora sensibilidad al gluten no celíaca, que en el fondo soy sensible al gluten, pero no soy celíaco.
Eso es un gran espectro de pacientes. ¿Por qué ahora? Porque la exposición es tan alta al gluten que ya cuando comemos un pedacito de pan no trae un poquito de las gramos solamente del gluten que trae el trigo, sino que más encima le echan gluten externo. Le echan extra. Entonces le echan extra porque es un pegamento demasiado bueno para la industria alimentaria. Entonces en este momento estamos expuestos a mucha cantidad de gluten. ¿Y eso no está reglamentado en la alimentación internacional? El gluten sigue siendo... Recuerden que hay muchas personas que piensan que el pan nos salvó el mundo. Y claro, no servía. Pero lamentablemente ahora sabemos que uno puede comer granos enteros libres de gluten. Y no hay que volverse loco, pero intentar lentamente a disminuir el gluten. Ya con el watch out, los invito en la casa que las personas que tienen dolor crónico liberen el gluten 3 semanas de su dieta. A propósito, aprovechando que está Nicole, porque muchas personas les cuesta dejar el pan, sobre todo creo que somos uno de los países o el país que más come pan en el mundo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativa de pan sin gluten queda rico y tú recomiendas, Nicole? Aprovechando que estás acá. Bueno, yo le hago al Rodolfo pampitas. ¿Ya? Las hago con harina sarraceno y con harina de chía. Harina de chía y harina de sarraceno. Esa es harina sin gluten. Y si no tiene sarraceno, claro. Es que es muy simple. A ver, en un bol echan la harina, o sea, que va por medidas también. La sarraceno que no tiene gluten. Todo es al ojímetro. ¿Ya? Con agua y sal. Y nada más y se amasa. Se amasa y se deja reposar la masa. ¿Ya? Eso tienes dos opciones. Las puedes hacer bolitas al horno, ¿ya? Aplanaditas, o la puedes colocar en un sartén sin aceite, sin nada, y queda como una especie de chapati, que es como el pan indio. Sí. Que se hace al sartén, pero sin aceite, sin nada. Como que es un pan horneado al sartén. Y es un pan sin gluten. Exacto. Y es un pan que uno puede consumir sin problema. Sí, exacto. Le puedes echar harina de quinoa en vez de... ¿Y qué le echáis a ese pan, tú, a ese pan? Paltita. Palta. A mí la palta es... Qué maravilloso. Y una mezcla que es muy buena que hacemos, que es palta con chucrut casero. Sí. Esa mezcla es letal. Oye, y el tema de cocinar, porque tú, a mí me pasa que digo, ya, pero todo hay que cocinarlo, todo hay que hacerlo. Tú ya al final ya vas agarrando como una mecánica, vas desarrollando como una forma de trabajar que ya es un poco al ojo y se hace rápido y todo. Sí, un poquitito sí. Al principio uno como que ya sigue, pero esto va más allá de la receta, uno puede improvisar. Eso es lo rico de la cocina, que uno puede improvisar, sacar a mí me encanta, por ejemplo, el cilantro en semilla y lo muelo en un mortero como lo que vamos a hacer ahora, más de comer el cilantro común y corriente, que es el cilantro fresco. En semilla, el aroma que produce la comida es increíble. Y no solamente el aroma, sino que el cilantro en semilla tiene estudios muy lindos en dolor. Entonces, el linalool, que trae que el compuesto activo del cilantro, tiene profundos efectos no solamente antihipertensivos, antilipiamiantes, sino que también en disminuir el umbral de dolor. Oye, la cara de ir a almorzar a la casa de ellos. Pero cuando quieran. El festín que quieran. Pero nosotros estamos ganando acá con la alimentación, con los cambios que vamos a hacer en nuestras vidas. Por eso esto va desde adentro hacia afuera. Y Nicole ya va a preparar ya un plato maravilloso, tiene su arroz integral, tiene sus especies. Ya tú has hablado de la semilla cilantro. Esta es la semilla cilantro, ¿no? No, acá tengo para mí la trimurti sagrada de aliño, que es cilantro, comino y cardamomo molido. ¿Esto es cilantro? Sí, mejor olerlo que comerlo así. ¿Pero por qué es muy fuerte? O sea, es que hay que cocinarlo. Es un concentrado igual, claro. Es como la base. Pero se siente el aliño es el secreto de todo. Es ayurvédica. Espectacular. ¿Cilantro? Hay que olerlo. Comino, es fuerte. Cilantro, comino y cardamomo. O sea, lo que fui a la feria de platos y copas el domingo. ¿Ya? A ver, obviamente comí y cosas. Platos y copas. Claro, platos y copas. Pero fue a ver más platos que copas. ¿Más copas que platos? Y lo que me compré masala. Masala para... ¿Sí? Que en el fondo es la mezcla. Indio. Claro, que es la mezcla como de 15 especies distintas. Y había un indio haciendo una mezcla. ¿Ya? Entonces había una mezcla de 8 especies, otra de 12 especies y otra de 15. Y yo no soy aficionado a la comida india, yo voy a comer un par de veces con tócara, también me invitaste a comer. Y es otra cosa. O sea, que dicen que cada uno tiene su receta de masala. Sí, que nunca es una igual a otra. Él la creó, en cada restaurante o cada chef tiene su mezcla de hierba y genera, como lo tienes tú, Nicole, que hacen tu mezcla y tienes como mezclas personalizadas. Y eso es súper importante porque las especies, más allá de las propiedades que tengan en salud, que están súper demostradas actualmente, es lo que le entrega el sabor a la comida sana. Entonces es importante que la gente se empiece a adecuar, le dé valor a las especies, no solamente por el sabor, sino más encima tiene un impacto salud potente.
¿Y en qué íbamos nosotros? Lo que venía ahora es la preparación de una leche dorada, que no es leche, que es un lácteo dorado, que es específicamente para bajar la inflamación del cuerpo. ¿Y eso se toma a qué hora? Eso se toma, puede ser en la noche o puede ser en la mañana. Hay muchas recetas que se llaman leche dorada, que viene más de la Ayurveda, que conoce más la Nico, yo no me pego mucho a eso, pero en teoría pasa que en la noche es donde tiene más profundo poder. Tenemos la receta y Nico nos va a enseñar. A ver qué aparece. Aquí está. Leche dorada. Leche dorada. Esta es la receta para que usted tome nota en su casa, si quiere prepararla, por supuesto. Necesitamos como ingredientes aceite de coco, media taza de agua, pasta de cúrcuma, 1/4 de taza de cúrcuma en polvo, pimienta negra recién molida. Además, miel, canela en polvo, 1 taza de leche vegetal de almendra, más 1 cucharadita de la pasta anterior. Especias molidas como jengibre, canela, cardamomo, nuez moscada, vainilla y clavo de olor. Ahí está, para la leche dorada. Ya. Ya, estamos listos. ¿Cuál es el secreto, Nicole? Ya, yo primero hago la pasta de cúrcuma, que es más, bueno, hablando de los tiempos, como decía Martín, de repente uno en esta vida tan vertiginosa, por ejemplo, yo los domingos hago la pasta de cúrcuma. ¿Y cómo se hace la pasta de cúrcuma? Agua, cúrcuma y aceite de coco y una pizca de pimienta. ¿Y la cúrcuma en polvo o en vegetal? Cúrcuma en polvo. Perfecto. Cúrcuma en polvo. Y hago una pasta y queda así, una pasta. ¿Y eso se demora en cocinar cuánto? Nada. 3 minutos, 4 minutos. Tiene que quedar como la forma de la pasta, exacto. ¿Ya? Esto yo después lo pongo en un frasco de vidrio y lo pongo en el refri. Me dura 1 semana. ¿Ya? Aguanta. ¿Ya? Entonces yo lo que hago de forma más útil, el lunes, por ejemplo, saco una cucharadita de esto en una taza de leche tibia, de ¿Ya? leche de almendra, leche de coco, lo que quieras. ¿Ya? Y a eso yo le puedo sumar todas las otras especies que quiera, como cardamomo en polvo, canela, que ahora yo le eché, estoy calentando la leche con unas ramitas de canela y le puedo colocar miel y me la tomo. ¿Y eso lo tomas a qué hora? Puede ser en la mañana, puede ser como un desayuno como potente, ¿ya? claro, o me la tomo en la tardecita, antes de que se ponga el sol. ¿Y eso qué te produce? Bueno, tiene cúrcuma. No, la gracia de esto es que En la cúrcuma en el mundo actual hay mucha evidencia bonita que muestra cómo la sinergia de los polifenoles es mucho más que uno aislado. Por ejemplo, uno actualmente puede ir a la farmacia y comprar la curcumina, ¿cierto? Que es el compuesto activo más prominente es la cúrcuma. Sí. Entonces me tomo cápsulas de curcumina, sí, ¿verdad? Bueno, esa curcumina, lamento decirlo, no va a tener ningún efecto fisiológico. No. Plata, ¿no? Primero, porque está solita. No y segundo, porque no tiene el protector. Y el protector, uno de los protectores más conocidos es la piperina, que es el alcaloide de la pimienta. Por eso se activa con la pimienta. Claro, se protege. Claro. La pimienta es el protector de la curcumina. Entonces, mientras voy digiriendo el estómago, no me tocan la curcumina, sigo bajando y la piperina sigue protegiendo la curcumina, entonces la curcumina puede penetrar.